Bienvenidos de vuelta, esto es Contracorriente. Vamos a empezar con una mención. A partir del 13 de marzo, déjese sorprender por Danza, un lugar donde la cultura y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Disfrute de una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. He visto un adelanto del show, es extraordinario. Es algo que jamás he visto que se haya hecho en una presentación así, en un restaurante, que además se va de la mano con las experiencias sensoriales de la gastronomía. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú, se los recomiendo. Ahora sí vamos con el siguiente informe esta noche y tiene que ver con lo que venimos investigando respecto de los personajes de confianza que está poniendo al más alto nivel en el Poder Judicial la presidenta Janet Tello. Ayer hablamos de Omar Cairo, ¿no?, vinculado a la sustentación de esta barbaridad jurídica llamada la denegación fáctica de la confianza, con la que cerraron el Congreso ilegalmente, ya lo ha dicho así el TC. Bueno, este abogado del lagarto no se la pierde y ha estado nombrado como jefe del gabinete de asesores, ¿no?, de la presidencia del Poder Judicial. Ahora hemos descubierto que hay otra persona con cuestionamientos también. Kimberly Giraldo ha descubierto que Tello ha contratado a una funcionaria investigada en la trama de corrupción de los cuellos blancos del puerto, la señora María Dolores Pecho, como gerente en la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién es ella y por qué es cuestionable su contratación? Entérese en el siguiente reportaje. ¿No está en investigación por cuellos blancos? Permiso. Desde el 25 de febrero, un personaje cuestionable y con un prontuario judicial deambula en la Corte Suprema de Justicia. Soy Nostroza. ¿Cómo estás, Cecita? ¿Qué me cuentas? ¿Pero qué cargo tienes actualmente? Subgerente de procesos de personal y bienestar. Gracias, Muy bien. Cecita. Muchas gracias. La designación a un puesto clave dentro de uno de los poderes del Estado, a una de las protagonistas del caso de corrupción político-judicial más escandaloso de los últimos tiempos, demuestra la impunidad total que enferma a nuestro país. Esta persona está investigada y en un caso emblemático, en un caso de connotación nacional, digamos, un caso muy importante de corrupción, que es nada menos que los cuellos blancos del puerto. Ya no creemos en el Poder Judicial aquí porque le va a tocar a un juez del Poder Judicial tener que decidir sobre la responsabilidad penal o no de una gerente del Poder Judicial. Y todo esto bajo la supervisión de la misma presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi. ¿Y la presidenta del Poder Judicial sabe que usted está trabajando ahí? Obviamente, sí. Todo pasa por un filtro. Pero usted sigue siendo investigado. Todos los funcionarios estamos en la posibilidad de ser. Una vez más, Contracorriente pone en evidencia un escándalo en el Poder Judicial, esta vez por la designación de María Dolores Peche Becerra a un puesto de gerencia en esta entidad, siendo esta persona mencionada aún investigada en el caso de cuellos blancos. Es decir, esta persona trabaja en el mismo lugar donde está siendo investigada. El 7 de julio del 2018, la difusión de unos audios desencadenó una serie de destapes que revelarían presuntas negociaciones para rebajas de penas de cárcel, ascensos de funcionarios, entre otros vergonzosos favores. Los protagonistas de este escandaloso caso de corrupción fueron abogados, jueces, miembros del entonces Consejo Nacional de la Magistratura y hasta empresarios. Te hablé de una chica, Carla Arevalo, que... Sí, ya le he dicho a John que la tiene que atender. Hay una decisión de apoyarla, ten por seguro en eso, ¿ya? O sea, no va a tardar, ya sabemos el tema, no te preocupes de eso, quizás en servicios judiciales. Este audio fue uno de los últimos en salir a la luz, terminando de incriminar al expresidente de la Segunda Sala Transitoria de la Corte Suprema, César Inostroza Pariachi, pidiendo un ascenso para su amiga de Iquitos, donde él fue presidente de la Corte Superior de Loreto.
Han pasado 7 años de la revelación de estos audios y hasta el día de hoy continúan las investigaciones. Se sabe que el día de hoy César Inostroza vive en Bélgica. Ya se pidió su extradición, pero no ha llegado aún al Perú a rendirle cuentas a la justicia. Llegó el año de la recuperación y consolidación de la economía peruana y en enero ya se anunciaba la elección de Janet Tello Guilardi como la nueva presidenta del Poder Judicial, ubicándola como jueza suprema, la cabeza visible de un poder del Estado que se supone debe administrar justicia con imparcialidad y prolijidad y además debería de contratar a personas probas, sin investigaciones ni antecedentes como sus funcionarios. Quiero agradecer a los señores y señoras colegas de la sala plena que han votado por mí y nuevamente mi compromiso por el bien de mi institución. Muchísimas gracias. Estamos sentados en esta mesa para hacer un frente común contra la delincuencia y contra el crimen organizado. Pero irónicamente, Janet Tello, como la máxima autoridad en el Poder Judicial, el 25 de febrero aprobó y firmó una resolución donde designaba en el cargo de gerenta de modernización, planeamiento y presupuesto de la Gerencia General del Poder Judicial a María Dolores Peche Becerra. A pesar de estar actualmente investigada por el caso de corrupción, los cuellos blancos del puerto, y protagonizar este audio junto a César Inostroza. Tengo buena mano con mis amigos, ya sabes. Copamiento por parte de la Costra Caviar en los más importantes cargos administrativos de la Corte Suprema. Más o menos 30 jueces supremos provisionales dependen de la sola firma de la doctora Tello. Esto es una guerra ideológica entre los caviares y los no caviares. Por esos presuntos tratos especiales a sus amigos, hoy María Peche Becerra es investigada por los presuntos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Una decisión cuestionada, porque no puedes nombrar a alguien que ya tiene antecedente de haber utilizado el cargo de manera indebida, darle otro cargo de confianza. Estamos sabidos que lo va a volver a hacer. ¿Qué cosa? La utilización indebida del cargo. Hoy, la investigada coincidentemente está en la alta dirección de aquellos que están encargados de juzgarla. Así es, con total desfachatez, ocupa un cargo importante, teniendo bajo su supervisión sugerencias del Poder Judicial. Estamos hablando de una alta funcionaria dentro del Poder Judicial, que tiene poder, cercanía con los jueces que finalmente van a resolver su situación jurídica. Y la presidenta del Poder Judicial deberá mejorar sus filtros de selección del personal que trabaja dentro del Poder Judicial, más aún cuando dependen directamente de ella, porque es la presidenta del Poder Judicial quien la ha nombrado. Fuimos a buscar a Peche Becerra para su descargo y la encontramos saliendo de su domicilio en San Juan del Lurigancho para dirigirse a su centro de trabajo, o sea, el Poder Judicial. Aún cuenta con una investigación en el caso de Cuellos Blancos por el audio de César. Todo esta investigación, pero no doy declaraciones. Pero ¿cómo es posible que esté trabajando en este momento ahí? ¿Por qué no consultan? Han hecho unas consultas allá. ¿Y la presidenta del Poder Judicial sabe que usted está trabajando ahí? Obviamente, sí. Todo pasa por un filtro. María Peche Becerra nos confirma que Janet Tello, la presidenta del Poder Judicial, está al tanto de sus antecedentes. Es decir, a sabiendas que está investigada por el emblemático caso de los cuellos blancos del puerto. La contrató como gerenta del Poder Judicial. Usted también está siendo investigada por aprovechamiento indebido. Retírese, por favor. Pero no va a volver a pasar lo mismo por lo que está siendo investigado. No estoy en investigación por otras cosas. Permiso. ¿No está en investigación por Cuellos Blancos? Permiso, por favor. Otra vez, el doble rasero en el sistema de administración de justicia. Y para la cuestionada presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, no hay problema que una investigada por supuestos delitos graves sea una funcionaria de alto nivel en el Poder Judicial. El gato de despensero, una vez más. Bueno, aquí está el caso, ¿no? Ya se formaliza una investigación preparatoria contra ella.
Este es la consulta de casos fiscales a nivel nacional de Peche Becerra María Dolores. Ahí está. Sí está siendo investigada por este caso. Tiene su audio con César Inostroza y todo. Y la ponen en las más altas esferas del Poder Judicial, trabajando para la presidenta del Poder Judicial. ¿Creen que eso puede significar algún conflicto de interés, algún problema, alguna ventaja que ella pueda ejercer para poder, ¿no?, adaptar su caso a la realidad que ella quiere? Es decir, una tras otra. Y bueno, el día de hoy la revista Hildebrand en sus 13 ha publicado una nota y un audio que han colgado en YouTube además, de una conversación que sostuvo la amiga y ex trabajadora de Palacio de Gobierno Patricia Muriano Peralta. Ya esto es con un interlocutor que no se identifica. En esta conversación, que parece ser grabada de manera subrepticia, Muriano, ex mujer de confianza de Dina Boluarte, le conoce todo, da detalles de cómo fue realmente la operación estética a la que se habría sometido la presidenta Dina Boluarte. Este es uno de los casos que tiene Delia Espinosa en su despacho como fiscal de la Nación. Este audio da a entender que la presidenta faltó a la verdad sobre su tan polémica operación, ¿no?, sobre esta intervención, esta rinoplastía en la clínica del doctor Cavani, el cirujano plástico de las estrellas. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de este audio que han publicado el día de hoy vía Hildebrand en sus 13. Está muy bien para los periodistas de Hildebrand en tus 13 que hayan conseguido este audio, pero por el lado del Ministerio Público hay varias preguntas que hacernos, porque esta investigación está en el despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, y tenemos información de que Muriano sería una testigo protegida, es decir, tendría que tener un código, no se podría conocer su nombre, ni que está trabajando para colaborar con el Ministerio Público porque la ponen en una situación de riesgo. Delia Espinosa no está haciendo el trabajo de proteger a esta testigo tan importante que le puede dar mucha información, no solo de las cirugías, en torno a las intimidades de la presidenta Dina Boluarte. Entonces, en esta carrera contra el tiempo para tratar de dañar de la mayor manera a Dina Boluarte para ver si cae antes de que pueda convocar elecciones y así los caviares puedan hacer un festival nuevamente, ¿no?, en el caos que va a surgir para tratar de imponer a otro Pancho Sagasti empañuelado que llegue a la presidencia con 2.000 votos, bueno, eso es lo que no podemos permitir. Si ha ventilado el Ministerio Público al más alto nivel la identidad de una testigo protegida, eso sería gravísimo. En su afán de filtrar a medios amigos para seguir haciendo daño, además sobre información que ya conocíamos, ¿no?, del caso de Cavani, estamos poniendo en riesgo a una testigo que está colaborando con el Ministerio Público para lograr un ruido político que favorezca los intereses del Ministerio Público totalmente politizado. Entonces aquí no nos estamos concentrando en hacer justicia, en conocer la verdad, sino en tratar de aventarle un lodazal encima a Dina Boluarte para ver si así colapsa. Se debe investigar a todas las autoridades, eso no está en duda. Deben investigar a Dina Boluarte por este caso y por todos los demás. Pero filtrar información para lograr un efecto mediático y conseguir objetivos políticos al más alto nivel del Ministerio Público, aún así se tenga que poner en riesgo a un testigo protegido, nos parece por demás irresponsable y es un delito, uno más por lo que debería procesársele a la fiscal de la Nación. Y ayer también, como si estuvieran coordinados, el portal IDL Reporteros publicó una nota sobre un viejo y manido tema, también abordado acá en este programa. Lo advertimos antes que todos. La supuesta conversación del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Gerí, con un abogado del fujimorismo, un tal Cristian, donde se hablaría de la situación del fiscal José Domingo Pérez. Ese audio, ¿cómo se consigue? Es la gran pregunta que nos hemos hecho aquí. ¿Quién es el que filtra ese audio? No va a ser
de ninguna manera el interlocutor del fujimorismo, ¿no? Para delatarse. Tampoco va a ser Antonio Fernández Gerí. Entonces la pregunta es, ¿cómo han obtenido estos audios? Porque si no se puede explicar esto, significa que alguien ha intervenido el teléfono de alguien aquí sin una orden judicial. Y lo más probable es que sea el de Fernández Gerí. Así que si están chuponeando nuevamente sin autorización judicial, estamos mal. Pero bueno, las citaciones del subordinado de José Domingo Pérez, el fiscal Walter Villanueva, han sido permanentes e insistentes en el caso de Karelim López. ¿Por qué? Porque ella está en el caso Cócteles, porque aporta 16.000 soles en el año 2016 para la causa de Fuerza Popular. Entonces la citan para esto y usan eso como excusa para preguntarle algo que está totalmente fuera de esa diligencia. ¿Usted tiene audios en los que se escucha, ¿no?, esta conversación entre un representante del fujimorismo y Fernández Gerí, en la que dicen que hay que bajarse a José Domingo Pérez? Esa conversación de repente existe, ¿ah? Y está por ahí dando vueltas. No sabemos si la tiene Karelim o no. Pero van a tener que explicar cómo han conseguido esa conversación. Por eso de repente no la quieren filtrar, porque se van a evidenciar. Pero sí, hay una desesperación de parte de José Domingo Pérez y de Gorriti le hace para desacreditar la investigación que se ha abierto en su contra por desbalance patrimonial. Y es una denuncia que debe seguir su curso. Los abogados de Karelim López nos han confirmado que hoy han enviado una carta notarial a IDL Reportero solicitando que rectifiquen la información inexacta en su portal digital. Y bueno, Gustavo Gorriti está acá haciendo un roadshow, ¿no? Está apareciendo en todos sus programas y portales amigos, en los podcasts de gente como Marcos Cifuentes, a quien lo han traído de urgencia de España para que venga aquí a atender el reclamo de su jefe, Gustavo Gorriti, y esto es lo que han conversado el día de hoy. Bueno, ahora vamos a mostrarles... Esta es la tercera vez que lo dice, ¿no? Primero está el video en la grabación de la diligencia del fiscal Rodrigo Rurruch, donde se le escucha claramente decir, voy a llamar al fiscal de la Nación, llama al fiscal de la Nación, el fiscal de la Nación le pasan el teléfono a Rurruch y le dice que se vaya. Eso es ilegal, eso no se puede hacer y ha debido ser procesado el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por este caso. Pero parece que había un intercambio de favores a la hora de elegir al actual fiscal de la Nación, Dela Espinosa, en la cual, ok, yo te doy mi voto dirimente, además, porque con ese voto, Pablo Sánchez, siendo el más antiguo de 4 fiscales, podía inclinar la balanza, y así lo fue. Y después vemos que efectivamente el resultado termina en el archivamiento de este y otros casos, porque el caso Chisac también se lo archivan. Todo lo dejaron limpiecito a Pablo Sánchez. Todo a cambio de que él le dé su voto a Delia Espinosa. Y así viene funcionando el Ministerio Público hace décadas, ¿ah? Solamente que ya ahora se está haciendo cada vez más evidente. Pero lo que está admitiendo ahora Gustavo Gorriti es que sí, él se jacta de haber llamado a Pablo Sánchez y además le parece bien. Pero lo que está haciendo es confirmar una irregularidad que debiera pesar sobre Pablo Sánchez. Pero como hacen lo que les da la gana en el Ministerio Público, aquí no pasa nada. También el día de hoy ha sido emitida una sentencia, la 83-2025, ¿no?, del expediente 3250 del 2023, caso Aldo Figueroa. Es un vocal supremo que ha sido destituido por la Junta Nacional de Justicia, pero considera el Tribunal Constitucional que la motivación para destituirlo ha sido no ha sido completa. Y además hacen una mención muy importante aquí. ¿Qué pasa con la Junta Nacional de Justicia? Ellos son creados por el Congreso de la República. Y el Congreso hace una ley orgánica que se tiene que seguir. Y ahí está definido cómo deben ser los procesos de sanción a los jueces y fiscales que están a cargo de la Junta. Resulta que cuando esta Junta entra, como era la Junta Caviar, dicen no, pero vamos a tener que actuar más rápido para limpiar a todos los jueces que no son caviares y vamos a crear dentro de nuestro reglamento
un proceso sumario. Eso es ilegal, no se puede. Si no está en tu ley orgánica, no te lo puedes inventar, porque lo tiene que aprobar el Congreso. Ahí está el balance, el checks and balances, como dicen los gringos. Entonces, ellos han creado este proceso sumario y han sometido a varios magistrados a esto que es considerado ilegal a partir de hoy por el Ministerio Público. Allí favorecen, vean ustedes, a Yanet Tello. Este fallo favorece a Yanet Tello porque ella está siendo procesada por proceso sumario que ahora ha sido declarado ilegal. Entonces, se salva a Yanet Tello porque no la pueden procesar con este proceso que se han inventado en el reglamento de la Junta Nacional de Justicia y que ha sido considerado ilegal. Pero eso tiene también consecuencias sobre la anterior Junta Nacional de Justicia, ojo, porque los que han hecho esto han cometido un delito. Y el TC lo que está diciéndole ahora a la fiscal de la Nación, porque recuerden, los de la Junta Nacional de Justicia son aforados, son como vocales supremos, tienen que ser procesados por abuso de autoridad. Entonces, claro, la Junta actual tiene que obrar correctamente porque si no saben que se van a exponer a también un proceso disciplinario en su contra y una denuncia por este potencial delito. Se salva Yanet Tello, la Junta va a tener que ser procesada por la fiscal de la Nación y lo que estamos viendo aquí abre la posibilidad de algo más. Patricia Benavides, dijeron, también se va a salvar, porque efectivamente le hicieron un proceso sumario al principio, pero eso era por la cautelar para suspenderla solamente. Luego, para destituirla, sí, la someten al proceso ordinario que es de acuerdo a ley. Pero ahí hay una parte de la cual se van a agarrar sin duda los abogados de Patricia Benavides, porque ella tiene un amparo todavía que está corriendo en el TC, para decir, oye, pero si parte del proceso ha sido hecho con este proceso sumario que es ilegal, entonces esto también queda viciado. Eso está por verse, pero la cosa está así y ha sido un golpe sin duda para todos los caviares, porque no solo es el juez Aldo Vázquez, ¿no?, que vuelve, sino todos los que tienen similar situación. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Luis Pacheco Mandujano para conversar sobre esto y más. Nos debíamos una conversación, doctor. ¿Cómo estás y qué piensas de todo esto que está aflorando? Augusto, buenas noches, encantado. Bueno, lo del Tribunal Constitucional era algo que en derecho tenía que suceder, ¿no? Por lo que has manifestado muy bien. Este juez Aldo Figueroa... Aldo Figueroa es Aldo Vázquez, es el otro, he dicho Aldo Vázquez. Aldo Vázquez era el jefe de la Junta. El primer presidente de la Junta. Así es, Aldo Nacional. Figueroa. Aldo Figueroa. Y que además guarda mucha relación con los audios que Gorriti administraba. Porque acuérdate que tanto en el caso de Aldo Figueroa como en el caso del fiscal supremo Rodríguez Montesa y el de Tomás Gálvez, cada vez que había alguna intervención de ellos, Gorriti inmediatamente soltaba el audio, ¿no? Los administraba a conveniencia, mientras ocultaba a otros. Por ejemplo, como el de César San Martín. Hay dos de César San Martín, o el tema de con el más absoluto descaro, Gorriti dijo, ese justo no lo tenía, cuando sabemos que Pablo Sánchez le entregó todo. Así es, efectivamente. Entonces, este juez fue procesado con ese mecanismo del procedimiento sumario que está regulado en un reglamento que jurídicamente se encuentra por debajo de la ley orgánica. En derecho, una enseñanza, aprendizaje que los estudiantes llegamos a tener desde el primer ciclo de la carrera, en el curso de Introducción al Derecho, es aprender la famosa pirámide de Kelsen. En esa pirámide de Kelsen se establece la jerarquía de normas. A la cabeza de la pirámide, la Constitución. Y por sobre encima no hay nada más que la Constitución. Ni siquiera los tratados internacionales están por encima. No, es la Constitución. Y debajo viene la ley orgánica que desarrolla las instituciones de la Constitución. Un poquito más abajo la ley y así sucesivamente. Y el reglamento está muy por debajo.
Entonces, en términos lógicos, la Constitución determina la ley orgánica determina la ley determina el reglamento. No es al revés. Por lo tanto, un reglamento jamás podría contradecir, y si lo hace a la ley, entonces es ilegal, es inconstitucional. Eso es lo que ha dicho hoy el TC. Así es, por eso te digo, la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional es absolutamente correcta en derecho, porque lo que ha hecho es pronunciarse por un procedimiento que no está establecido en la ley y que se aplicó sin embargo, y esto es gravísimo, porque los miembros de la Junta Nacional de Justicia, la anterior, que ejecutaron ese procedimiento, todos ellos son abogados. Y todos sabían perfectamente que lo que estaban haciendo era absolutamente ilegal, cometiendo delito de abuso de autoridad, pero yo creo que también de cohecho, porque aquí definitivamente ese proceder no ha sido gratis. No sé si necesariamente a través de un pago económico, pero sí quizás a través de algún beneficio que se les haya otorgado. Y en el caso que hemos denunciado ayer de cómo Pablo Sánchez respalda a Delia Espinosa con su voto a cambio de que ella archive después las denuncias de Chisac y precisamente lo del allanamiento de las oficinas de IDL, o sea, esta intervención que tiene Pablo Sánchez con el fiscal Rurrush a pedido de Gorriti, ¿eso también podría ser cohecho? Claro, lógicamente, porque, mira, en principio no me sorprende que la señora Delia Espinosa se encuentre comprometida en una trama de esta naturaleza. Yo he sido funcionario del Ministerio Público por varios años y conozco a muchos fiscales y sé de qué pie cojean algunos, sé quiénes son los correctos y quiénes no lo son. ¿De qué pie cojea Delia Espinosa? Ella, como fiscal superior, no fue pues precisamente una persona que brillara, primero por razones de carácter profesional, académico, porque más bien era algo de lo que adolecía. Una persona que más bien se desarrollaba en ejercicio de la prepotencia para encubrir pues precisamente su carencia de profesionalismo y de conocimiento. El otro día estuvimos aquí con el abogado Juan Carlos Portugal, abogado nada menos de la Presidenta de la República, y nos dijo que incluso ante la investidura presidencial, Delia Espinosa fue al comienzo muy... prepotente. Digamos, sí, prepotente, excesiva, investigada, le dice a la presidenta, aquí todos somos iguales, que no sé qué, y tampoco es así, pues, ¿no? No, en absoluto, no hay necesidad, ¿no? Pero cuando una persona, por ejercicio de la autoridad, utiliza esos mecanismos, revela la pobreza que define su alma, ¿no? Y por otro lado, pues siempre llegaba a oídos de la sede central en la Fiscalía de la Nación el comportamiento de determinados fiscales. Y lo que llegaba, o sea, quiero decir chismes. Y a veces los chismes traen distorsiones, a veces traen medias verdades y a veces verdades enteras. Como fuere, cuando el río suena es porque piedras trae. Y lo que llegaba respecto de esta señora, que era fiscal superior, no era pues precisamente nada santo, ¿no? Entonces, por eso que a mí no me sorprende dos cosas, ¿no? Primero, que ella se haya convertido en la fiscal de la Nación. Es más, me anticipé. Cuando sabíamos que se iba a dar este proceso eleccionario, recuerda que Zoraida Ábalos estaba de vacaciones. Sí. Y quien estaba cubriendo su puesto era su fiscal adjunta suprema, la fiscal Sokolich. Sí. ¿No? Que un día salió llorando en televisión. Fue la fiscal de control interno de Zoraida Ábalos. Y ella, por una llamada telefónica de Zoraida Ábalos, se dirige al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, y le dice: señor fiscal de la Nación, le vamos a dar el voto. Le solicito que levante las vacaciones de la titular, es decir, de Zoraida Ábalos, solamente por los días jueves y viernes. O sea, levante sus vacaciones por los días jueves y viernes. ¿Para qué? Para que Zoraida Ábalos pueda participar en el proceso eleccionario del fiscal de la Nación. Y ella era la que estaba impulsando la candidatura de Delia Espinosa. Ok. Entonces, cuando tuvimos conocimiento de ese hecho, que además fue divulgado en los medios de comunicación, ese día yo dije: Delia Espinosa va a ser la nueva fiscal de la Nación. Porque alguien temía por ahí de que fuera Zoraida Ábalos. Y era difícil que llegase a hacerlo, porque Zoraida Ábalos ya estaba bastante golpeada y anímicamente no quería volver a pasar por lo mismo, pero sí podía utilizar un títere. Y el títere es precisamente para Delia Espinosa. Delia Espinosa es un títere de Zoraida Ábalos.
En la Fiscalía de la Nación hay no es precisamente un águila bicéfalo, sino más bien una suerte de kraken bicéfalo, que gobierna detrás de Delia Espinosa, que es la careta, ¿no? Y es Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos. Ahora, detrás de ellos está Gorriti. Tú lo has dicho, y es completamente correcto. Entonces, gana Delia Espinosa. Ahora ya sabemos por qué ganó, por la revelación que ustedes han sacado el día de ayer. Es tremendamente escandaloso, ¿no? Y nadie contaba con, entre comillas, la astucia de quien obtuvo la copia de esa denuncia constitucional que Juan Carlos Villena iba a enviar al Congreso de la República. Vamos a explicar eso bien. ¿No? Ese documento es un proyecto de denuncia constitucional que no había firmado. Entonces, ¿por qué existe ese documento? Porque ya estaba proyectado. Como moneda de cambio. Así es. Oye, Pablo, mira, esto de acá te lo voy a poner, pero si quieres tú me apoyas y esto yo lo desaparezco. A ese nivel chavetero, mafioso chavetero. Están los fiscales supremos, los más importantes del país. Y es algo que hay que lamentar profundamente, es decir... pero es una realidad, es una realidad. Hace años. Si don Gonzalo Ortiz de Ceballos Rueda, el primer fiscal de la Nación, que era un señor, un caballero, se levantara de su tumba y viera lo que han hecho estos personajes de la institución, definitivamente se volvería a morir, porque cada vez ha ido en un proceso de degradación de todo nivel. Porque dime, a ver, alguno de estos fiscales, salvo el caso de Pablo Sánchez, que, digamos, desde el punto de vista profesional para mí es una decepción profunda, porque no hay estudiante de Derecho en el Perú que no haya estudiado Derecho Procesal Penal a partir de dos autores fundamentales, César San Martín y Pablo Sánchez. Académicamente son lo mejor que hay en el Perú. Pero, ¿dónde quedó la moral? Por eso digo, es mi decepción. Pero fuera del caso de Pablo Sánchez, dime alguno de esos miembros que sea académicamente, no te digo por lo menos encumbrado, sino ya mínimamente apto para el cargo. Bueno, a Zoraida Ábalos le dieron un ayudín, ¿no? Para que pueda asumir. Bueno, recordamos ese momento cuando estaba Ramos Heredia. Así es, es Ramos Heredia y necesitaban más fiscales supremos y ahí le dan un empujoncito con las notas a Zoraida Ábalos. Yo conté ese episodio en el programa de Milagros Leiva hace 3 años aproximadamente, cuando yo era gerente central de la Escuela del Ministerio Público, y conté cómo es que ella me convoca a su despacho para pedirme certificados de participación en la escuela. Correcto. Y bueno, ella salió a insultarme. Yo le reté y le vuelvo a retar nuevamente. Vamos los dos a un polígrafo y sometámonos al polígrafo. A ver quién está mintiendo. Yo no estoy mintiendo, no tengo por qué mentir. Entonces, con personajes de esta naturaleza, académicamente de nivel 0, moralmente completamente deplorables, el Ministerio Público exhibe la mejor demostración del sentido etimológico de la palabra corrupción. La palabra corrupción es una palabra que proviene del latín corruptio, cuyo origen está en el latín antiguo corrumpere, que significa romper el alma o podrir el alma. Eso es lo que significa corrupción original y esencialmente. Y eso es lo que vemos el día de hoy. Una institución podrida desde la médula. Se puede hacer a mí me duele porque ¿se puede hacer una reforma en el Congreso? No solamente se puede, sino que se tiene que hacer. Creo que están pensando seriamente en hacerla. Ojalá, porque el Ministerio Público se ha convertido en un ente que acuchilla a los enemigos políticos y protege a otros. Sí, claro, protege el caso a los de amigos. Susana Villarán. O caso Pablo Sánchez recientemente. Sí, claro, ¿Qué tal escándalo? Sí. El propio Gorriti sale a dar su mensaje a la nación, porque lo que ha dado es un mensaje a la nación. Admitiendo que efectivamente... Que sí le llamó a Pablo Sánchez. Claro, es que hoy día lo ha vuelto a repetir en una entrevista con Marcos Cifuentes. ¿Es tan normal llamar a un fiscal de la nación? O sea, tú puedes llamar al fiscal de la nación. Yo en mis 20 años de ejercicio de la profesión como abogado y casi 27 de práctica jurídica, jamás en mi vida, a pesar de que yo he trabajado con Pablo Sánchez, yo he sido asesor de Pablo Sánchez, nunca, jamás en mi vida se me hubiera ocurrido a mí llamarle por teléfono, y además a Pablo Sánchez yo lo conozco desde 1996, el profesor, yo estudiante. Nunca se me hubiera ocurrido llamarle y decirle, oye Pablo, tengo acá una diligencia donde hay un fiscal que está abusando, llámale para que me la detenga. Jamás.
Nunca. Ni yo ni ningún abogado. Esta no es una práctica común. El señor Gorriti no puede decir, ¿qué cosa? Tenía yo que llamar al fiscal de la Nación para que actúe. Pero es ilegal lo que es no que puede es ilegal. hacerlo. Es ilegal la llamada y es ilegal la decisión de Pablo Sánchez, porque Pablo Sánchez no puede llamar al fiscal en ejecución de una diligencia. Ya, pero tanto que, ojo, poder tiene Gorriti de obligar a un fiscal de la Nación a cometer un delito. Contra facta non argumentum, decían los romanos. Contra los hechos no hay argumentos. Bueno, ahí está, sí, queda Ahora, claro. esa diligencia de Rodrigo Rurush no fue un allanamiento. No. Miente Gorriti cuando dice que fue un allanamiento. Esta fue una Técnicamente, diligencia, legalmente, ¿qué es lo que estaba haciendo? diligencia de exhibición documental. Está en el artículo... ¿Necesita una orden judicial? No, está en el artículo 184, inciso 2 del Código Procesal Penal, que dice textualmente, cuando el tenedor de un documento, ¿no?, o cuando el fiscal sabe de la existencia del tenedor de un documento, directamente se lo pide. Si éste accede, enhorabuena. Pero si Acá han se venido lo... fiscales a pedirnos materiales y así se los es. hemos dado voluntariamente Si para se ayudar lo- a sus investigaciones. Y dice ese artículo, si se lo niega, entonces el fiscal recién va a pedir el allanamiento. Así es. Ahora, tan cierto es esto, que acuérdate que en esa diligencia, cuando están con el fiscal, está Carlos Rivera, está Estaba todo Glatzer bien. Tuesta, está Romina Mela, en ese momento entra pateando la puerta Gustavo Gorriti y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Este es un estado policíaco o qué? Le dice, Gustavo, no, el fiscal está llevando a cabo una diligencia completamente legal, Gustavo, Tranquilízate. tranquilo, de verdad, Gustavo. No, yo digo que esta es una violación a los principios fundamentales del periodismo. La violación era la de él, a los principios fundamentales Así es. del derecho. Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí, doctor. Siempre un placer conversar con usted. Nos quedamos con las ganas la otra vez y espero que esta no sea la última. Creo que vamos a tener que analizar muchísimo de lo que se va a venir, así que lo vamos a tener pronto si no aquí se cumplen nuevamente. las amenazas que he venido recibiendo por haber denunciado a Zoraida Ábalos, Rafael Vela Barba, Domingo Pérez, de que me van a matar, razón por la cual yo, a través de ¿Te mi han abogado, sí, claro, 3 veces, desde el penal de Piedras Gordas, además. Eso está denunciado en la policía, está reconocido en la policía con las llamadas telefónicas. He pedido Pero ¿qué tal mafia para llegar a eso? He pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver si, así como le dan rapidito las medidas a Rafael Vela y a José Domingo Pérez a pedido de Rivera y del IDL, vamos a ver si me las da a mí, porque mi derecho humano a la vida, el mío, el de mis hijos y el de mi familia, está en riesgo. Pero ya voy 1 mes y medio con este pedido y hasta el día de hoy solamente nos dice, está en evaluación, está en evaluación. Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y los dejamos en compañía de Milagros Leiva Entrevista. Hasta la próxima.